Buenos días, mis hermanos. Tu hermano en Cristo, Edilberto Alarcón. Y vamos a continuar nuevamente este día con nuestro estudio de Volviendo al Fundamento, en su etapa número 8. La iglesia es el tema que vamos a ver el día de hoy. Un tema extenso, pero vamos a ver algunos aspectos importantes y ya, primero Dios, cuando volvamos nuevamente a nuestros discipulados, podamos ampliar, porque este es un tema muy extenso, el que podamos ver. Vamos a ver lo esencial de la iglesia. Tristemente, la mayoría de nosotros hemos aprendido algunas equivocaciones respecto a la iglesia. Es por eso que es muy importante saber lo que no es antes de ver lo que es. Lo que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un club social. No es una religión. Tampoco la iglesia es una agencia de beneficencia. Hemos de reconocer que la iglesia realiza muchas tareas que tienen que ver con lo antes mencionado. Por ejemplo, sí edificamos lugares de reunión. También nos divertimos juntos. Enseñamos doctrinas y ayudamos a la gente necesitada. Pero somos más que eso, somos más que las entidades que se dedican a hacer solo esto. Lo que sí es la iglesia. La iglesia es una congregación de nacidos de nuevo, bautizados, que trabajan unidos a través de los ministerios. Por nacidos de nuevo, queremos decir personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y que por lo tanto han iniciado sus vidas de nuevo. Por bautizados, debemos entender personas que se han comprometido con Dios a través de la obediencia del bautismo. La palabra iglesia es una palabra griega que en uno de sus significados tiene los llamados fuera. En otras palabras, Dios nos sacó del mundo para que ya no seamos como el mundo, sino para constituirnos una iglesia, o más bien su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y para que regresáramos al mundo a dar un mensaje de esperanza. Otra definición de iglesia. La palabra iglesia también significa asamblea. La Biblia utiliza la palabra iglesia para referirse a dos distintas: la iglesia universal y la iglesia local. Y vamos a ver ahorita, primer punto, quién es o qué es la iglesia universal. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, hace referencia a esto. Por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber un solo espíritu. De acuerdo con este versículo, todas las personas de cualquier lugar de la tierra que confían en Cristo, es decir, la iglesia universal. En el momento en que creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza y así nos hace miembros de una iglesia universal para siempre. Este bautismo no es una experiencia emocional, es un hecho que ocurre una sola vez. Y lo vimos en Efesios, y vamos a leerlo nuevamente. Ya en otros temas hicimos referencia a este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo del 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Nos damos cuenta que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados, somos bautizados por el Espíritu Santo, dice, para siempre, y entonces pasamos a formar parte de la iglesia universal, la iglesia donde todos los cristianos del mundo. Pablo indica claramente que quien no tiene al Espíritu Santo no pertenece a Cristo. Romanos en su capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios: sin embargo, ustedes no viven según
Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a ver también que así como la Iglesia Universal, donde formamos parte todos los cristianos del mundo, también existe la iglesia local. Y la iglesia local es una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y se han organizado con el propósito de adorar y servir a Dios. Vamos a ver Hechos, capítulo 13. Vemos en el libro de Hechos, podemos ver un ejemplo claro de lo que es la iglesia y de la vida de la iglesia. Ahí encontramos la vida de la iglesia primitiva. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Aquí hace referencia a una iglesia, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de un lugar, ¿sí? A eso le llamamos la iglesia local. Tú y yo pertenecemos a una iglesia local, la primera iglesia bautista de Cuernavaca. Pero hay más iglesias. Hechos 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Vemos entonces cada iglesia, hay iglesias locales que tienen también un sistema de gobierno, cada uno de ellos en lo individual. ¿Sí? Existen también reglas, existen normas, cómo adherirse como membresía a una iglesia local. También así como hay requisitos para formar parte de una iglesia local, bueno, cuando alguien deja de asistir, también hay requisitos que nos marcan cuando alguien deja de ser miembro de una iglesia local. ¿Sí? Y eso es por la ausencia, no avisa, deja de asistir y bueno, ya veremos más a detalle todo eso que se le llama acta constitutiva o normas de una iglesia. Propósitos de la iglesia local. La iglesia local fue constituida con un propósito de parte de Dios y vamos a ver algunos de estos propósitos. El primer propósito, la enseñanza mutua. El cristiano debe crecer en su vida cristiana y la iglesia nos ayuda a crecer. La buena doctrina y la enseñanza de la Biblia es un elemento importante para el crecimiento espiritual. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos entonces que una de los propósitos de la iglesia es poder formar, poder hacer crecer a los miembros de la iglesia. Es por eso que en esta etapa, y aun cuando no estábamos en esta etapa, nos hemos preocupado por tratar de instituir cursos, discipulados, de tal manera de velar por el crecimiento de cada uno de nuestros miembros. Y es responsabilidad nuestra también el estar creciendo en la palabra de Dios. No es suficiente con que tú llegues a la iglesia cada 8 días o de vez en cuando, sino que tú te estés capacitando en la palabra de Dios, y para eso el equipo de enseñanza, el equipo de adoración, los ministerios están preocupados para que los miembros de nuestra iglesia estemos creciendo. De hecho, este video está hecho precisamente para eso, para dar un poco de conocimiento que cada uno de nosotros debemos de tener para crecer y poder más adelante también desarrollar un buen ministerio y para tener un buen crecimiento en nuestra iglesia. Gracias a Dios. Además, cuando participamos en la iglesia, ayudamos a crecer a otros también. Nosotros formamos parte
de esto, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que ese es el propósito, que juntos crezcamos, para que podamos ponernos de acuerdo en el propósito por el cual Dios ha establecido nuestra iglesia en este lugar. Y que juntos alcancemos la madurez. Cuando tú no creces, cuando tú no buscas ese conocimiento de la Biblia, déjame decirte que existe un estancamiento espiritual y muchas veces no vamos a comprender la visión de la iglesia y vamos a creer que nuestras ideas son las mejores y vamos a estar separados de la visión que la iglesia en general está teniendo. Es importante, este versículo lo dice, juntos crecer, juntos llegar a la unidad de la fe y juntos llegar a la madurez, buscar juntos la estatura de la plenitud de Cristo. Otro propósito de la iglesia es la comunión. Por ser hijos de Dios, el creyente pertenece a una familia grande. Todos los demás creyentes en Cristo con sus hermanos. La iglesia local es el hogar de los miembros de esta familia. Cada miembro de la familia ayuda a los demás. Perdón. Así que se gozan de la comunión del uno con el otro. El ejemplo lo vemos muy claro en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 46. Dice la palabra de Dios, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Qué importante es la comunión unos con otros. Podemos no pensar de la misma manera, podemos pensar diferente, pero aquí la palabra de Dios nos enseña algo importante. Tenemos que tener el mismo sentir. Es importante tu participación y mi participación en el cuerpo de Cristo local, en la iglesia local, para que en momentos difíciles, en momentos de angustia y en momentos de necesidad, juntos podamos apoyarnos unos a otros. Es importante también nuestra asistencia y nuestra participación activa en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros dice que somos una familia, es como una familia, y tú y yo somos integrantes de la familia de la primera iglesia bautista. Esta comunión entre los hermanos no está reservada solo para los tiempos cuando estemos en el templo. También debemos de tener comunión cuando nos encontremos en la calle o cuando nos encontremos en la casa de algún hermano. El siguiente propósito es la adoración. Es un privilegio reunirse con otros creyentes para adorar y alabar a Dios por medio de la oración, el canto, el testimonio de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. El siguiente propósito es testimonio. La iglesia local debe animar a cada creyente a servir a Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera. Si la iglesia marcha bien, su buena reputación atraerá a más personas. Cuando los creyentes hablen a sus amigos acerca del mensaje de salvación, entonces pueden invitarle a reuniones y a formar parte de su iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 47. Perdón, hermano. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Esos son los propósitos, algunos de los propósitos de la iglesia local.
Y vamos a ver algunas recomendaciones importantes. Usted debe formar parte de una iglesia local. Cada creyente debe unirse a la iglesia local lo más pronto posible después de haber confiado en Cristo y haberse bautizado para poder ser reconocido como miembro activo de su iglesia. Usted debe reunirse regularmente con la iglesia. Cada uno necesita la comunión y apoyo mutuo que podemos recibir en la iglesia local. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. Usted debe ayudar a la iglesia local por medio de sus ofrendas. Primera carta a los Corintios, versículo 9. Primera carta a los Corintios, versículo 9, del 6 al 12. Y vamos a ver un poquito de esto. Dice, perdón, creo que por aquí tuve un pequeño error, pero bueno, tenemos que nosotros formar parte activa de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, el caminar de nuestra iglesia necesita que también nosotros colaboremos. Y para terminar, cada creyente debe formar parte de una iglesia local por medio del bautismo, la asistencia regular, la participación y la ayuda económica. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, es importante nuestra asistencia constante, nuestras aportaciones, no solamente económicas, sino también en el trabajo, en el servicio de nuestra iglesia. Recuerden, somos parte de una familia y como cada familia, mis amados hermanos, necesitan la participación de cada uno de sus integrantes. Que el Señor les bendiga.